cuando pensamos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, quizá porque alguna iglesia la ha tomado como símbolo de adoración, nosotros muchas veces menospreciamos la cruz de Cristo. Pero en la palabra de Dios, la cruz de Cristo es el mensaje de salvación. Es la redención que Dios ha provisto para que nosotros pudiéramos llegar hasta su presencia, ser salvos, ser sus hijos y vivir con Dios eternamente. Cuando nosotros pensamos en las personas, no podemos menos que recordar las palabras de Pablo, como dice en el 1:13 de este capítulo 1 de 1 de Corintios. ¿Acaso está dividido Cristo? Cuando unos dicen yo soy de Pablo, o yo de Apolos, o yo de Cefas, él pregunta, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Y podríamos decir también en este tiempo, ¿fue crucificado acaso Señor Pech por vosotros? Lo que nos reúne, lo que nos une, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es su sacrificio en la cruz, que recordamos también cuando tomamos la Santa Cena, y lo hacemos en memoria de Cristo, recordando su sacrificio. Por eso dice el apóstol San Pablo en este versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, que no resalte la elocuencia humana o la sabiduría humana, o como lo dice el capítulo 2, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Quizá haya curiosidad por otros asuntos que también son bíblicos. Quizá en nuestro corazón surjan pensamientos como en el corazón de los apóstoles cuando le preguntaban a Jesucristo, según Hechos capítulo 1 versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y quizá nuestro corazón sienta curiosidad por estas cosas proféticas, estas cosas históricas, estas cosas que también están reveladas en la palabra de Dios. Pero el Señor dice, no toca a ustedes saber tiempos o sazones que el Padre puso en su sola potestad. A ustedes les toca, como dice el versículo 8, recibir el poder del Espíritu Santo y ser mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. No me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Por eso quizá no hemos dado sermones proféticos o de historia o de otras disciplinas, sino predicamos el Evangelio de Jesucristo. Este Evangelio que Dios preparó desde la eternidad. Este Evangelio que Dios tuvo en su mente para redimir a la humanidad aún antes que Él crease a la humanidad. Él que conoce todas las cosas y que aún antes de la creación ya tenía ante sus ojos toda la historia de la humanidad y de mi vida. Entonces Él proveyó un medio de salvación basado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, o en otras palabras, en su sacrificio, en su sangre. Y por eso nos dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20,
sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aunque este evangelio fue manifestado en los postreros tiempos, como dice también San Pablo en su carta a los Gálatas, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Sin embargo, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación de todas las cosas. También en los 27 y 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, todo lo que sucedió, lo que hizo Herodes, lo que hizo Poncio Pilato, lo que hicieron los gentiles, lo que hizo el pueblo de Israel, todo lo hicieron de acuerdo al consejo de Dios, como Él había determinado antes que sucediera. Todo estaba en el plan de Dios, en la mente de Dios, en el camino que Dios había trazado para la redención de la humanidad. Cuando el hombre pecó, según Génesis capítulo 3, inmediatamente Dios comienza a revelar esta su voluntad. Dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto es lo que se ha llamado el Evangelio, la profecía de que vendría de la simiente de la mujer, que el Salvador tendría que nacer de mujer, y que recibiría una herida de parte de la serpiente, pero que también le heriría a la serpiente en la cabeza, una herida mortal. De modo lo que aparentemente fue una derrota de Jesucristo en la cruz, lo que aparentemente fue una victoria de Satanás, en realidad fue la victoria de Jesucristo sobre Satanás y sobre el imperio de la muerte. Y desde el principio de la humanidad, Dios comenzó a enseñarnos esta gracia salvadora. Aquí encontramos una figura que nos lo ilustra. El hombre se hizo delantales de hojas de higuera para cubrir su desnudez. Y dice el versículo 21 de Génesis 3, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El hombre tenía que desechar sus delantales de hojas de higuera y aceptar ser vestido por Dios de túnicas de pieles. Noten la diferencia. El hombre hizo una obra muy efímera, muy pasajera. Dios hizo túnicas de pieles y vistió al hombre de pura gracia. Y esto nos deja entrever un sacrificio. Las pieles seguramente fueron tomadas de animales que fueron sacrificados para que el hombre pueda ser vestido por Dios y estar en la presencia de Dios. En el capítulo 4 se sigue la lección. Caín trae una ofrenda del fruto de su trabajo. Abel trae una ofrenda de sangre, un sacrificio, un cordero. Dios mira con agrado a Abel y a su ofrenda, y no mira con agrado a Caín y a su ofrenda. Y creo que debemos aprender la lección. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, destinado desde antes de la fundación del mundo, es el medio único y legítimo para acercarse a Dios, para tener el perdón de nuestros pecados. No por obras, no por lo que nosotros hacemos para cubrir nuestro pecado, o lo que nosotros hacemos para ofrendarle a Dios como obras,
hay que aceptar el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nos dice en 1 de Pedro, capítulo 2, este mensaje: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. De manera que en la cruz nuestro Señor Jesucristo cargó en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Esta enseñanza también Dios fue dándolo a su pueblo a través de las profecías y de las figuras proféticas que aparecen en la Biblia. Recordamos en la fiesta de la Pascua, según Éxodo capítulo 12, tenían que tomar la sangre del cordero y ponerlo en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Puedo imaginarme allí pintada de sangre los dos postes y el dintel de estas puertas, como digamos, como formando una cruz de sangre, como protección, porque dice el versículo 13, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Podríamos decir que todos los que vivían en la casa estaban amparados bajo la sangre del cordero, bajo la sombra de la cruz. Y cuando el Evangelio se nos predica, no se nos dice: veré qué tan bueno eres, veré qué tantas obras buenas has hecho, sino veré la sangre y pasaré. Es la sangre de Jesucristo que nos protege. Bajo su sangre somos amparados para que no haya en nosotros muerte. Todos los que están en Cristo Jesús no tienen condenación alguna, dice el Evangelio. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de todos nuestros pecados. Más adelante, en un incidente del pueblo de Israel, cuando eran mordidos por serpientes venenosas, dijo Dios a Moisés, según me lo relata el libro de Números, el capítulo 21, el versículo 8, Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Esto es fe, es la aceptación de la palabra de Dios. Dios ha dicho que si miro esa serpiente, sano, aunque haya sido mordido por serpientes venenosas. El poder de Dios, era la gracia de Dios, era la respuesta a la palabra de Dios mediante la fe. Dios dijo que si miro, sano. Entonces levanto la mirada y miro. Por eso dice Isaías: Dios ha dicho a la humanidad: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y decía también Jesucristo en San Juan capítulo 3, mencionando este incidente, el versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algo peor que una mordedura de serpiente tenemos en la vida, es el pecado, y la paga del pecado es muerte, y una muerte eterna, una condenación eterna. Pero dice Jesucristo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto sobre una asta, así Jesucristo ha sido levantado, ha sido crucificado. Cualquiera que quiera sanar, cualquiera que quiera tener vida, solamente tiene que mirar a Jesucristo, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino tenga vida eterna. La cruz de Cristo como medio de salvación ha sido profetizado con toda claridad en las profecías. Tenemos un salmo profético, un salmo mesiánico que nos habla con claridad de esta crucifixión. El Salmo 22. El corazón del sufrimiento de Jesucristo en la cruz está en la cuarta palabra: Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así empieza el Salmo 22. Cuando Dios desamparó a su Hijo, porque Él cargaba todos nuestros pecados en la cruz, y en medio de las densas tinieblas se cubría la faz de la tierra, Dios cerró los ojos, usando así esos términos antropomórficos, y Cristo se sintió solo, abandonado, desamparado, clamando. Y yo siempre pienso, qué triste será clamar así por toda la eternidad. Como decía Jesús, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cristo pasó esa experiencia por ti y por mí, para que no lo tengas que pasar tú, ni yo, aceptando el sacrificio de Jesucristo como medio de salvación. En los versículos 7 y 8 se nos dice lo que las gentes decían. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Recuerdan que allí en la cruz las gentes decían esto. Pero más adelante nos dice el versículo 16, al final de este versículo, horadaron mis manos y mis pies. Y luego dice en el versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Se acuerdan que los soldados hicieron esto? Realmente el Salmo 22 es una descripción de la cruz de Cristo. Y el profeta Isaías, hablando de este sacrificio en su capítulo 53, que todos conocemos, él nos dice en los versículos 4 hasta el 6, ciertamente llevó él en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y damos gracias a Dios por esta redención tan grande que Él nos ofrece gratuitamente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, preparado desde la eternidad, anunciado a través de los profetas en el Antiguo Testamento y cumplido, realizado en el Evangelio. En el Evangelio ya tenemos esa liberación, ya en forma histórica, ya en una forma experimental, ya el Espíritu Santo aplica toda esa verdad en nuestra vida. Y podemos decir que Dios nos liberó de la maldición de la ley. Así lo explica San Pablo en su carta a los Gálatas. En su carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 13, nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. De modo que esta forma de muerte, Cristo no pudo haber muerto de otra manera, porque tenía que ser muerte de cruz, muerte de maldición, porque Él nos estaba redimiendo de la maldición de la ley, y estaba establecido en esa forma. En el libro de Deuteronomios encontramos lo que en la ley se dice respecto a esta muerte. Deuteronomios capítulo 21. Los versículos 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Maldito por Dios es el colgado. De modo que Jesucristo fue hecho maldición al ser colgado en el madero. Maldición por nosotros. Él llevó nuestra maldición, nuestro castigo, nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos tener perdón, salvación,
Por eso la cruz de Cristo es el signo de su triunfo. En Colosenses capítulo 2 encontramos estas hermosas palabras escritas por San Pablo. Colosenses capítulo 2. Y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contrarias, quitándole de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De modo que fue el triunfo de Jesucristo sobre todos nuestros enemigos. Y fue el triunfo de Jesucristo sobre todos los decretos y todas las cosas que nos eran contrarias. Ahí terminó todo. Ahí fue anulado todo. Fue clavado en la cruz. Fue expiado en la cruz. Ahora ya no debemos nada. Ya no hay cuentas pendientes que saldar. Cristo ha pagado todo. Nosotros tenemos salvación. Estamos libres. Tenemos ya el perdón de Dios. Gracias a que Jesucristo pagó nuestra cuenta. Anuló todo lo que nos era contrario. Lo clavó en la cruz. Y triunfó sobre todos nuestros enemigos. Inclusive el imperio de la muerte, como lo hemos dicho repetidas veces en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Damos gracias a Dios, porque en Él tenemos esa libertad. Por eso San Pablo nos dice que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No volvamos otra vez al yugo de esclavitud. Y no solamente en este tiempo y en esta tierra se centraliza el mensaje de la cruz de Cristo y el sacrificio de Cristo. Allá en el cielo es el tema principal. Cuando San Juan fue al cielo, podría decir San Juan como lo dijera San Pablo, si en espíritu o en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, pero dice la palabra que Juan vio una puerta abierta en el cielo y el Espíritu lo llevó allá y él vio un trono. Y en el capítulo 5, versículo 6, vemos una visión que vio Juan. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. De modo que la visión que se le mostró a Juan allá en el cielo de Jesucristo no es de un rey de reyes y señor de señores, no es de un ser glorificado con la gloria que tuvo con Dios antes que el mundo fuese, como oraba Jesús. No es que Él no lo tenga, no. Lo que el Evangelio nos da es el mensaje de la cruz. Allá delante de Dios, delante del trono de Dios, está presente el sacrificio de Cristo intercediendo por nosotros. Porque es a base de su sacrificio que nosotros tenemos acceso al Padre. Es por su sacrificio que nosotros tenemos redención. Es por su sacrificio que nosotros somos aceptos a Dios. Y delante del trono de Dios, ahí está Jesucristo. Y lo que Juan vio es un cordero inmolado, un cordero sacrificado. Y toda la gente que estaba delante del trono de Dios, como dice el capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Toda esa inmensa multitud delante del trono de Dios en los cielos, ¿cómo es que llegaron allí? ¿Cómo es que están allí? Dice en el versículo 14:
Bueno, la pregunta está en el versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¡Qué hermoso cuadro de un pueblo redimido, vestido de ropas blancas, con palmas en las manos, en la presencia de Dios y del Cordero, allí en los cielos! ¿Y cómo es que llegaron allí? Por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo, porque aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador, y aceptaron el perdón que por gracia Dios les da mediante el sacrificio de Jesucristo. Por eso están delante del trono de Dios, por eso le sirven eternamente, por eso ya no habrá más hambre, ni sed, ni calor alguno, ni sufrimientos. Por eso están gozando de las bendiciones eternas de Dios, porque supieron abrazarse, vamos a usar esos términos, de Jesucristo crucificado, y aceptaron la palabra, el evangelio de la cruz. Dice San Pablo que este evangelio es locura para los que se pierden, porque para muchos esto es una locura. Pero para nosotros, los redimidos, los hijos de Dios, los que disfrutamos ya de esta salvación, para nosotros la palabra de la cruz es poder de Dios. Por eso San Pablo decía, y quisiera que ese sea nuestro pensamiento también, en Gálatas capítulo 6, el versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esta es una genuina respuesta a este evangelio. Gloriarnos en la cruz de Jesucristo, el aceptar la cruz de Jesucristo, o este medio de gracia que Dios nos ofrece mediante el sacrificio de Cristo, es, como dice aquí, crucificar al mundo y morir para el mundo. O como lo dijera también San Pablo en esta misma carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa sea nuestra respuesta. Esta palabra de la cruz, este mensaje evangélico, ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo requiere una respuesta. Gloriarnos en la cruz de Cristo, aceptar este mensaje del sacrificio de Cristo, es, como dice San Pablo, estar crucificado juntamente con Cristo. ¿Y qué es lo que muere con Cristo? ¿Qué es lo que se crucifica con Cristo? En su carta a los Romanos, Pablo lo explica. Capítulo 6 de su carta a los Romanos. Dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Estar crucificado con Cristo quiere decir que nuestro viejo hombre, nuestro yo, nuestro hombre pecador, nuestro hombre corrupto, el yo pecador y muerto, es crucificado con Cristo, muere con Cristo, es sepultado con Cristo, y juntamente con Cristo resucita un hombre nuevo. Por eso dice San Pablo, si habéis pues resucitado con Cristo, ya no soy de este mundo, ya no soy ciudadano de esta tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos, y de allí esperamos a Jesucristo.
el cual transformará este cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Esta es la palabra de la cruz. Este es el evangelio que proclamamos. Este es el evangelio que ustedes deben creer para que, lavados sus pecados en la sangre preciosa de Jesucristo, entréis a formar parte de la familia de Dios y tengáis un lugar en el cielo donde vivir con Cristo por toda la eternidad. Que esta palabra de la cruz sea realmente la fe y la gloria que nos levante de la corrupción del pecado a una vida gloriosa de hijos de Dios. Amén.